Un hermoso y lindo día, primer día de la semana. Hoy realmente para muchos es preocupante, ¿no? Y más para los mexicanos. El 10 de mayo quizás están preocupados cómo festejar a la madre. Bueno, recordemos que tanto para Dios todos los días son buenos, son de bendición. Y yo creo que madre, pues hoy para los que aquellos la tienen todavía, debe de ser todos los días, no especialmente un día que el gobierno ha puesto o que todas esas costumbres han puesto. Hoy es el 10 de mayo y bueno, esperando de que no se olviden de que primero está el estudio y la palabra de Dios y que pues algunos que festejan y que tienen todavía ese privilegio de tener a su mamacita a su lado, que el Señor les haga las bendiciones. No estoy dando por sentado de que pues que hay que festejarlo, no me malinterpreten, simplemente para aquellas personas que quizás por primera vez nos están viendo a través de estos medios de comunicación, decirles, ¿verdad?, de que no traten de hacer feliz a su madre solamente un día al año, sino háganla feliz todo el tiempo que Dios les permita tenerla a ella y que cada uno de ustedes tenga vida y salud. En este día, pues estaremos viendo cómo entender las escrituras. Y es interesante poder entrar a este hermoso estudio, pero si no antes, hacerle esa cordial invitación a mi hermano Dani Gambetta, que esta semana me estará acompañando. Dani, un hermoso día y muchas bendiciones. Gracias, bendiciones para usted, pastor, en este día. Am, Tenemos mucho que estudiar, muy interesante lo que vamos a estudiar, cómo entender las escrituras. Así que entremos de fondo, pastor, tengamos una oración y entremos a estudiar esta lección. Claro que sí. Dani, vamos entonces a la oración y pedirle a cada uno de ustedes que nos acompañe en esta oración, pidiendo también de su ayuda y de su meditación. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija. Señor y amante Padre, agradecemos infinitamente tus bondades. Tu gracia, Padre, se está extendiendo en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por ese cerco de protección que has puesto a tu pueblo. Gracias, Padre, por toda la ayuda y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos entender el discernimiento de estas pandemias. Comprender, Padre, de que si no pasamos esta, Señor, ¿qué será de aquellas que vendrán más fuertes? A hoy, Padre, ya muchos tienen miedo, están preocupados, porque no nomás es la pandemia, sino aún, Padre, por Nueva York se dice que hay abejas grandes que están picando a la gente y que ya muchos están preocupados y, Padre, ya se están soltando tus juicios. Señor, que los juicios que se están corriendo y lo que tú estás haciendo, Padre, que nuestros nombres salgan adelante y podamos, Padre, entrar al libro de la vida. Permítenos hoy, en este tiempo, que nos das todavía la libertad de estudiar tu palabra, hacer esta meditación en este estudio que hoy tenemos. Quédate con nosotros y sé con aquellos que quizás por primera vez también nos están sintonizando. Dales, Padre, tu bendición y que tu Espíritu esté sobre de ellos. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Dani, si quieres darnos la apertura, cómo entender las escrituras, ¿quieres dar inicio? Sí, la lección de esta semana empieza con una pregunta, y esta pregunta es, ¿con qué propósitos nos fue dada la Biblia? Esa respuesta la encontramos en segunda de Timoteo 3:16 y 17. No lo vamos a leer en este momento, pero hay que pensar por qué el propósito fue dada la Biblia. Dios pudo haber escogido diferentes maneras de dar, ¿verdad? Pero Él escogió darnos como Él pensaba, l- sus pensamientos, escogió darlo en un idioma para que nosotros entendamos, un idioma humano. Sabemos que en el universo hay otros planetas.
Él podría haber escogido tal vez un idioma de algún otro planeta, pero escogió ponerlo en idioma humano para que los humanos podríamos entender, ¿verdad? Entonces, ¿con qué propósitos nos fue dada la Biblia? Fue escrita para un testimonio de la obra de Dios en la historia, para que nosotros podamos entender el plan de redimir a la raza caída y para instruirnos en todos los caminos de la justicia. Como dije, él podría haber escogido cualquier otro idioma, pero escogió nuestro idioma para que nosotros podamos entender. Está escrita para que nosotros podamos llegar hacia él, porque fuimos la raza perdida prácticamente, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros tenemos que entender, que la Biblia fue hecha, escrita para nosotros entender a nuestro Dios y qué es lo que Él espera de nosotros y llevarnos a Él, ¿verdad? Eso creo que es importante en esta semana empezar a entender de eso, de que si nosotros pensamos de la Biblia que fue escrita para nosotros, qué es lo que el creador quiere que nosotros entendamos. Y si nosotros pensamos de esa manera, escudriñando las escrituras que fueron hechas para nosotros, podemos comprender un poco más de nuestro creador y el autor de esta Biblia. Pastor Este, Víctor. sí, es interesante ver cómo Dios desde los inicios escogió un pueblo, escogió una nación en la cual Él quería que ese pueblo, esa nación, esa raza pudiera manifestar el amor de Dios, el entendimiento de la palabra del Señor. Y por eso es de que Pablo, allí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, él dice estas palabras porque él está hablando a los suyos, él está hablando a su gente, él está hablando a su pueblo, porque no, el pueblo no entendió, no comprendió, no vio el cumplimiento del mensaje de la profecía en aquel ser, en aquel hombre, que Pablo, aunque al principio no pudo él de un modo u otro caminar con Cristo, pero Pablo tuvo un encuentro muy especial con Jesús y una vez entendido el mensaje que Jesús le había dado y Jesús le había encomendado que diera a aquella gente intelecta, aquella gente educada, aquella gente que sentía, ¿verdad?, que tenían el derecho y el poder de poder dar o enjuiciar a sus hermanos. Así es de que Pablo, allí sí podemos verlo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, para poder entender para aquellas personas que están viéndonos en este momento, ellos puedan ver con claridad lo que Pablo dice y cómo y a quién se lo está diciendo Pablo. Por eso, allí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo les dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vean, o sea, que Pablo va a dirigiéndose a ellos, en la cual en ese tiempo pues no tenían como hoy nosotros una Biblia, eran pergaminos, eran rollos que Pablo les leía, ¿verdad? Y en ese tiempo pues estas palabras no estaban escritas en la Biblia, las palabras de Pablo. Él les está llevando al estudio del Antiguo Testamento. Por eso él les dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17, entonces Pablo les da otra mención, ¿no? Y él les dice allí en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, la pregunta que trae la lección, como decía nuestro hermano Daniel, ¿con qué propósito nos fue dada la Biblia? Bueno, el propósito a hoy en día de que nosotros tenemos, ahora sí, juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento, el propósito a hoy de Pablo hacia nosotros
que hoy tenemos el privilegio de tener los dos libros, Antiguo y Nuevo Testamento, es que nosotros podamos llegar a la perfección. ¿A la perfección de quién? ¿Del pastor? ¿Del anciano? ¿Del líder de la iglesia? No, a la perfección de Cristo, porque a través de ella nosotros nos damos cuenta de cómo era Cristo, de cómo Cristo se comportaba, cómo Cristo hablaba, cómo Cristo muchas veces callaba, aún hasta en el enjuiciamiento que le hicieron y que le acusaban de muchas cosas que eran falsas y que aquellos fueron comprados. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que el propósito de Dios es darnos a entender, a perfeccionarnos a través de qué? De la palabra de Dios, de sacarnos ese viejo hombre que éramos antes y que hoy en día nuestros ojos, nuestra vista debe de estar pegada a Cristo y pegada a sus escrituras. Por eso entendemos a Pablo que cuando él habla estas cosas, si nosotros vemos el contexto, cómo es de que Pablo viene hablando, ¿verdad? Y lo podemos ver allí en el versículo 15, según de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice Pablo antes del versículo 16. Y él dice, ¿verdad? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús desde la niñez. ¿Quiénes pueden haber estudiado? ¿Quiénes pudieron haber entendido desde la niñez este mensaje que Pablo les estaba dando? Es lógico, nosotros vemos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, que estos dos grandes hombres se dieron el tiempo para enseñar a la nación el pecado en el cual habían caído y por qué Dios los había abandonado. Y tanto leían la palabra de Dios, no nomás la leían, sino la explicaban, les daban a entender completamente lo que en sí Dios estaba queriendo anunciarle al pueblo, el por qué los había metido a la esclavitud. Entonces, hoy nosotros podemos entender que realmente, yo por decir, pues yo desde niño no estudiaba la palabra de Dios. Yo de niño quizás iba a la iglesia, pero no se me enseñaba, quizás como hoy en día, quizás que Dios me dio ese privilegio de entenderlo, de comprenderlo, lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera de mí y que esa educación a mis hijos, esa enseñanza a mis hijos pueda ser dada no nomás de palabras, como vamos a ver para el día de mañana, en realidad que muchos estudiamos las escrituras, pero muchas veces no la entendemos y vamos fuera del texto o fuera del contexto que nosotros a veces explicamos. Por eso a mí me gusta mucho, voy a leer esta parte de Elena G. de White, el libro En lugares celestiales, en la página 135, y de aquí le voy a dar paso a mi hermano Dani para que él nos hable un poquito más. Dice allí, la Biblia da al verdadero investigador de la verdad una avanzada disciplina mental. Vean hasta dónde nos lleva hoy nuestra mente muchas veces está más en otras cosas que en la propia palabra de Dios. Y él sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. O sea, que ahora Dios nos enriquece al estudiar su palabra y no nomás estudiar, sino obedecer. El yo es humillado mientras Dios y su verdad revelada son exaltados. O sea, en realidad que Dios, cuando nos revela su verdad, nosotros humillamos nuestro ego. Cuando nosotros vemos el amor, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, y uno se pregunta, hombre, ¿cómo soy yo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo yo convivo con los demás? ¿Cómo hablo con los demás? Empieza uno a ver que en realidad la palabra de Dios condena muchas acciones nuestras que nosotros a veces pensamos que estamos haciendo bien o que simplemente pues es algo que nos agrada, que nos gusta, pero que la palabra de Dios
realmente condena y que no está bien. Entonces, eso nos va al estudio de la palabra de Dios, nos va haciendo perfectos, nos va haciendo de una manera buscando la santidad, el poder encontrarnos tanto en paz con Dios como en paz con nuestros semejantes o con nuestros familiares. Dani, te doy un tiempito más. Sí, es muy importante y bueno, no importante, es interesante, ¿verdad? Cuando estamos leyendo que estamos estudiando que la Biblia se revela ella misma, ¿verdad? Entre más estudiamos la Biblia, ella misma se revela hacia nosotros y podemos entenderla. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17 que leyó el pastor, am, se nos viene a la mente. Entonces, ¿para quién fue revelada esta palabra? O sea, ¿para quién se escribió? Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué beneficio tiene la Biblia para nosotros? Si eso lo podemos encontrar en Romanos 15, versículo 4. Esa es la pregunta que cuando yo estaba leyendo, para mí era, ¿qué beneficio nos da la Biblia? Y la Biblia misma nos responde. Ahí en Romanos 15:14 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué beneficio tiene la Biblia? Es para enseñarnos a nosotros de las cosas que pasaron en el pasado. ¿Para qué? Para que nosotros no las volvamos a repetir, para que tengamos una mente sabia en las decisiones y todo lo que estamos haciendo. Es tan bonito estar estudiando la Biblia de esta manera porque ella se revela a nosotros. Y eso es lo que me gusta, Pastor Víctor, que no solo leyendo la Biblia se nos abren más, sino eh, la misma Biblia nos responde y podemos estar buscando las respuestas en otros lados que la Biblia nos indica, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue lo que yo pude sacar de esa lección de este día, que la Biblia fue escrita para nosotros, para que nosotros podamos entender de lo que pasó antes, lo podamos poner en nuestra vida y no cometer, por decir así, los mismos errores que nuestros anteriores cometieron. Gracias, Dani. Nos queda un minutito. Vamos a tratar de ir cerrando. Y sí, es importante esas palabras de Pablo, allí en el libro de Romanos, que es interesante y como siempre, hermanos, es ver para qué, cuándo le escribió Pablo, a quién les estaba hablando Pablo, cuál era el propósito de Pablo. Yo quiero cerrar quizás con esta cita de Elena G. White en el libro de Lugares Celestiales, en el mismo libro que leí hace un momento, en la página 135, ella dice, en la palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Es como una tesorería llena de mercadería valiosa y preciosa, pero no apreciamos sus riquezas ni nos damos cuenta de la necesidad de investigar las escrituras por nosotros mismos. No porque dejamos muchas veces a las personas que nos hablen, dejamos que el pastor, que el anciano diga, que el encargado de la iglesia, él nos enseñe. No, nosotros mismos tenemos que aprender, que descubrir la verdad, las profundidades del tesoro de la palabra de Dios. Sigue diciendo ella, muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios para entender intereses seculares o para gozar de placeres efímeros. Oh, bien podríamos dejar a un lado todo lo que sea de carácter terreno antes que la investigación de la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para la vida eterna. Y miren qué bonitas palabras, qué bonito consejo.
que la sierva del Señor nos da. Y esto es interesante porque hoy en día, pues sí, nosotros en vez de que, como dice el pastor Gambetta, que te gusta que te den la comida masticada o te gusta masticarla tú primero. Entonces, es importante que nosotros estudiemos por nosotros mismos la palabra de Dios y nosotros busquemos el texto y el contexto para poder entender y comprender lo que dice el profeta o a quién se lo está diciendo o en qué momento lo está diciendo y por qué lo dice. Por eso es de que te seguimos invitando para que te quedes con nosotros el día de mañana o entres de nuevamente para estudiar y meditar sobre lo que el tema de mañana es las palabras y su significado. Muy interesante el tema de mañana. Así es de que te decimos que tengas un hermoso día, un primer día de la semana hoy y que el Señor te siga bendiciendo. Felicidades. Hasta luego.